Como es costumbre, vamos a solicitar por favor su ayuda para hacer el registro de las personas participantes en la mesa. ¿Qué les parece si en esta ocasión iniciamos con quienes nos acompañan de manera virtual? Iniciamos con Jocelyn Ortega, por favor. Hola, buenos días. Soy la licenciada Ortega Núñez. Vengo de parte de la diputada Rosana Díaz. Muy buenos días, gracias. Doctor Oscar Aguirre, por favor. Lo que se conecta el doctor Sebastián López. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sebastián López de la oficina del diputado Olson. El viernes pasado estuvimos de manera presencial, ahora estamos aquí de manera virtual a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Eh, por favor, no alcanzo a ver del nombre de la asociación, si eres tan amable. Gamae, algo así. Sí. Paola Benítez, de Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con las personas que nos acompañan aquí en el Salón Legisladores, si son tan amables. Hola, buen día. Soy Rocío Rojo. También represento Gamae y el blog de La Huella de María Elena. Mayra Iracheta, de la Asociación de Latidos de Amor, aquí de la ciudad de Chihuahua. Irán Camarillo, asesor de la diputada Jaela Argüelles. José Mario Grajeda, asistente de la Secretaría Técnica. Eduardo Contreras, de Secretaría de Salud. Edgar Arena, también de Secretaría de Salud. Flor López, a sus órdenes, secretaria técnica de esta comisión. Si les parece bien, continuamos con el estudio y análisis de la iniciativa que aquí nos ocupa. Si mal no recuerdo, nos quedamos en el artículo, vamos a iniciar con el artículo 6. En este sentido, le solicito a Mario Grajeda, por favor, me ayude con la lectura del artículo. Su permiso me va a permitir darle lectura al artículo 6. La autoridad vigente de la aplicación de la presente ley será la Secretaría de Salud del Estado y debe coordinar su accionar con las áreas y organismos competentes con incumbencia en la materia. ¿Algún comentario? Bueno, las personas que nos acompañan vía Zoom, por favor, no logro verlas a todas porque estamos proyectando el articulado. En dado caso, si desean hacer uso de la palabra, siéntase con toda la libertad de interrumpirme, ¿eh? Yo, Adelante. en esta parte, nosotros vemos viable que sí exista una instancia más para participar en la vigilancia de la aplicación de estos protocolos y la iniciativa en caso de aprobarse, por la problemática que existe y lo mm, descuidada de cierta manera que se ha tenido por años. Estamos hablando de que hay una normalidad en que en el primer trimestre los bebés mueran, por así decirlo, ¿verdad? Entonces tenemos que erradicar esta creencia. Hay muchos embarazos que pueden ser viables siempre y cuando se tenga la atención correcta y no se minimice la vida intrauterina. Entonces, hemos visto que sí se requiere un apoyo extra
a la supervisión de los protocolos y de la atención hacia la mujer como, como se marca en la ley, ¿no? Que las mujeres embarazadas tienen prioridad y parece que en algunas ocasiones pues se ha omitido esta situación. Entonces, a lo mejor sí pudiera ser a consideración una observación más, una entidad más que pueda observar estos cumplimientos. Muchas gracias por su comentario. Al respecto, sí me gustaría realizar una aportación respecto a la competencia de la Secretaría de Salud en el Estado. La ley estatal en su artículo 3º, inciso A, fracción segunda, nos dice lo siguiente. De hecho, establece esta competencia y nos dice en los términos de los artículos 3º y 13º de la Ley General de Salud y de esta ley corresponde al Estado por conducto de la Secretaría de Salud, inciso A, en materia de salubridad general. Fracción segunda, la atención materno-infantil. Asimismo, el artículo 67 bis nos dice que la Secretaría impulsará la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil, así como de la lactancia materna, y para tal efecto promoverá la creación de redes de apoyo con la finalidad de facilitar el acceso de las familias a información en la materia. De modo que podemos observar que según el artículo 3º y el 67 bis, se destaca que la Secretaría de Salud ya es la autoridad competente en la materia. Continuamos con... Adelante, por favor. Hola, buen día. Me gustaría dar una aportación respecto a la sesión pasada. La verdad, yo desconocía algunas cosas de los que ustedes me lograron como abrir los ojos, ¿verdad? Y busqué lo que ustedes comentaban, el apoyo que tienen los médicos con esas guías clínicas, guías de prácticas clínicas, la norma 007. Y sí, yo no sabía, la verdad, de la existencia de eso, a pesar de que estoy en esto, ¿verdad? Lo cual que no sabía de la existencia de eso es porque me llegan demasiados casos en los que no se da el cumplimiento de esas situaciones. Y también, pues, en algunos comentarios afirmaron el que sí se estaba cumpliendo y el que sí se estaba haciendo. Entonces, me di a la tarea, nos dimos a la tarea, pedí apoyo a mis compañeras de hacer una encuesta abierta a las mamás del estado de Chihuahua. Y en esta encuesta se hicieron preguntas específicamente de la sesión pasada, de lo que se mencionó que ya se estaba haciendo, que ya se estaba cumpliendo, y de los artículos, me metí a la guía de práctica clínica para ver lo del apoyo psicológico, lo de la despedida del bebé, lo de tener a la mamá alejada de lo materno-infantil. Y hicimos una encuesta, yo esperaba 50 respuestas. La verdad es que para el poco tiempo y para la poca difusión que se le dio, fueron bastantes las personas que la contestaron. Fueron 233 mujeres del estado de Chihuahua, pertenecientes a la ciudad de Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y otros lugares. La mayoría fueron de la ciudad de Chihuahua, con 168 respuestas. Juárez 42, Cuauhtémoc 6, Delicias 4, Parral 3 y otros lugares 7. Tuve varias respuestas, la verdad es que la encuesta es no es larga, son respuestas sí, no. Me gustaría después compartírselas para que la puedan analizar más a detalle, ¿verdad? Porque sí es algo preocupante. Yo tengo poco tiempo, yo tengo 5 años en esto, pero pues mis compañeras tienen asociaciones civiles de más años y ellas conocen mucho más casos en los que no se está realizando lo que estamos comentando aquí. Entonces, a lo mejor estaría bien, proponía a una de nuestras compañeras que a lo mejor se hiciera otra encuesta por parte de ustedes en la que corroboraran, en la que, no, que de verdad no se está cumpliendo esos comentarios que están ustedes diciendo. Si se los digo así rápido, si me dan la oportunidad, 3 minutos, ¿sí? Bueno, fueron 233 mujeres, como les comenté, la mayoría de la ciudad de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Parral. 48% fueron del primer trimestre de embarazo, la pérdida, 26% del segundo trimestre y otro 26% del tercer trimestre.
Les preguntamos si la información fue adecuada al momento de decirles que habían perdido a sus hijos. Pusieron comentarios, pero yo lo resumí en sí y no. Fue la mayoría con un no. Se informó de manera adecuada y suficiente en todo momento los procedimientos médicos que te realizarían a consecuencia de la pérdida de tu hijo. El 50% dijo que no y el 50.2% dijo que no y el 49.8% dijo que sí. ¿Se te ofreció asesoría psicológica a ti y a tu pareja? El 97% de esas 233 mujeres dijeron que no y el resto dijo que sí. Cabe mencionar que son hospitales públicos y privados. Son muchos hospitales, no los puedo mencionar en este momento, pero son muchos hospitales. Los partícipes sí, pero si vienen para cuando les comparta la encuesta si la quieren ver más detalladamente. ¿Se te colocó en una habitación separada y o alejada de lo materno-infantil? 73.9% contestó que no y 26.1% contestó que sí. ¿Se asesoró a tus familiares cercanos sobre detección de manifestaciones clínicas de estados depresivos que pudieras presentar después del alta? 97% contestó que no, el resto dijo que sí. Eso viene en una de las guías de práctica clínica. ¿Se te envió a valoración psicológica especializada después del alta? 98.3% de esas mujeres contestaron que no. ¿Se te permitió despedirte de tu hijo dándote un espacio privado a ti y a tu familia en caso de que fuera viable ver a tu hijo? El 75.6% contestó que no y el 24.4% contestó que sí. ¿Se te dio la opción de dar destino final al cuerpo de tu hijo? 64.1% dijo que no y el 35.9% dijo que sí. ¿Cuánto tiempo te dieron de incapacidad laboral? El 41.2% contestó que no les dieron incapacidad laboral ni un solo día. El 25.8% les dieron menos de una semana. El 15.9% les dieron de 2 a 4 semanas. Y el 17.2% les dieron los 3 meses de incapacidad. Aunado a esto, quisiera rápidamente, son todas las preguntas, eran preguntas de sí y no, rápidas, pero sí me gustaría comentar algunos decir algunos de los comentarios que pusieron las mamás a grandes rasgos. Las sugerencias al final, como un resumen del final de las sugerencias de las madres, fueron que se colocaran protocolos de despedida, que hubiera áreas separadas o al menos alejadas de las mamás y los bebés, ofrecer atención psicológica y psiquiátrica, información del posparto completa, una despedida digna, capacitación urgente, esa se mencionó muchísimo, al personal sobre el tema y concientizar. Tiempo de duelo e incapacidad también fue algo muy mencionado. Derecho a disponer del cuerpo de su bebé a cualquier semana de gestación. Derecho a la información. Muchas no sabían, en los comentarios, muchas no sabían qué medicamentos se les había aplicado, muchas no sabían por qué había fallecido el bebé. Claro que en muchos casos no se sabe, ¿verdad? Lo sé, los médicos saben mejor esto, pero había esos comentarios muy repetidos en mamás de pérdidas de 40, 38 semanas de gestación. Derecho a la identidad de nuestros bebés, derecho a estar acompañada y dar información sobre lactancia y posibilidad de donar la leche materna. Les leo 2 o 3 comentarios. Permítanme tantito. Los comentarios son un poco, sí, me voy a permitir decir 3 o 4. Una de las preguntas es si consideran que el trato fue amable o fue digno, adecuado, sí. Desde mi embarazo hubo negligencia médica, mi bebé nació con incompatibilidad sanguínea y no se me informó antes de los riesgos de esta condición. El doctor me dijo que para qué lo sacaban de su desayuno si ya el producto estaba muerto y le dijo a las enfermeras que no la estuvieran molestando.
Creo que trataron de no preocuparme tanto para mantener la esperanza, pero ese tal vez si hubiera sabido fue difícil de quitar de mi mente. Gritaron, vamos a desembarazarla, se queda internada. Al parecer, me dieron un sedante durante mi cesárea y yo cada vez que abría mis ojos nuevamente le pedía a mi bebé y les pedía ver a mi bebé y solo me decían que ya me lo habían traído muchas veces, pero nadie me explicaba nada. Me dieron el sedante sin autorización mía ni de un familiar. Mi niña aún estaba viva, pero todos trataban el caso como si ella estuviera muerta, preguntando que si quería el cuerpo de mi hija y que ya tenía que operarme para no tener más. El enfermero le gritó al doctor y le dijo enfrente de mí que ya era mejor que me preparara para el legrado solo hablando entre ellos sin informarme nada directamente a mí. Al ser de 12 semanas, la doctora dijo, qué padre, va a ser muy fácil sacarlo. No me enteré me enteré hasta que lo escuché en el quirófano, nadie más me explicó los motivos nunca. Incluso me dijeron que no era una urgencia, que no exagerara, ya que no era la primera ni la última a la que se le moría su bebé. Debido al término que usan para referirse a mi bebé como producto, ya que tuve un aborto involuntario. Digo, sé que son términos médicos, ¿verdad? Pero a lo mejor la terminología dirigida hacia las mamás hay que ser un poco con más tacto. Me culparon por la muerte de mi hijo, ya que si yo hubiera ido antes sería diferente. Cuando nació solo me dijeron que mi bebé estaba grave y estaría en la incubadora, falleció y me informaron a las 3 horas después. Esa persona nunca lo conoció. Y ya últimos comentarios, perdón por alargarme. Ya es lo último. Sugieren dar la posibilidad de elegir seguir lactando aunque tu hijo esté en UCI, que no te digan tu hijo no va a sobrevivir. Faltó que se me diera la oportunidad de tener en mis brazos a mi bebé para poder conocerlo bien y despedirme. Quisiera haber compartido la despedida con mis papás, que también son parte importante de la familia. Ponerle nombre, que te entreguen el bebé o mínimo te pregunten qué quieren hacer los papás con el producto. Una persona tuvo que dejar a su bebé en el hospital, no le explicaron realmente por qué. Fue complicado, solo le explicaron que era complicado que le entregaran el cuerpo y pues le dijeron que tenía que ser donado a la ciencia. Estaba muy aturdida por la situación, en depresión y no reclamó el cuerpo de su hija, pero nadie se lo sugirió. Que tengan derecho de llevarse a su bebé, poder sepultarlo y despedirse de él. Poder estar con él aunque esté muerto. Capacitación. Pues sí, lo de los estudia a los bebés que puedan llevarse el cuerpo a sus bebés. Darles capacitación a los médicos, tener un espacio de despedida. Es el último, ya por último, perdón, para no tomar tanto tiempo. Darles capacitación a los médicos y tener un espacio para despedirse. La documentación legal se la negaron a mi familia y terminó firmando las autorizaciones un empleado de gobierno que nada tenía que ver aquí. No hubo consentimiento informado, solicité una cesárea y querían parto. Después de 24 horas me hicieron la cesárea. A pesar de mi solicitud de estar despierta y despedirme de mi hijo, me durmieron y se llevaron a mi hijo en una bolsa de basura sin limpiarlo. En la funeraria me dijeron que lo trataron como basura. Además de que los médicos no hicieron el mínimo intento de salvarle la vida, cuando las enfermeras querían tratarme bien y trataban de ser empáticas conmigo, las maltrataban.
Y esa sería toda mi aportación de la encuesta. Si quieren, al final les comparto toda la información. Sí, muchas gracias. Una duda, ¿pudiéramos separar dentro de esta estadística que ustedes nos muestran cuáles fueron atendidos por servicios públicos de salud y cuáles privados? Ah, perfecto. Entonces, primero que nada, quiero agradecerles la gran labor que ustedes realizan en la materia. Sin duda, créanme que nos ayudan a visibilizar esta problemática y a darnos cuenta de la magnitud de ella en cuanto a la presentación de estas estadísticas en el Estado. Les pido amablemente que nos hagan llegar la información que ustedes han manejado para anexarlo al informe que esta mesa técnica va a presentar a las y los diputados de la Comisión de Salud. Me parece que es un insumo realmente valioso para el análisis de esta iniciativa y les agradezco muchísimo. ¿Les parece entonces Yo que... quisiera secundar lo que dijo mi compañera Rocío, respecto a la propuesta que se hizo por nuestras compañeras también de si pudiéramos realizar una encuesta, una encuesta pública, sí, una consulta pública para que podamos, con el apoyo del Congreso de Chihuahua, recaudar muchísima más información para constatar estas estadísticas que les presentó Rocío y para que tengan muchísima más información de hospitales y de las situaciones que se están viviendo en esta situación. ¿Por qué? Porque ahorita, como decía Rocío, no quiero alargar más, no quiero ocupar más espacio y apurarse a darle información. Hemos sido silenciadas por años. Por años esta problemática se ha callado. Por años las muertes de 12 semanas de gestación hacia abajo no están siendo registradas porque no se llena un certificado de muerte fetal. Por años nuestros bebés no han tenido identidad porque si llegan a tener algún certificado de muerte fetal, no tienen una identidad, no tienen unos apellidos o no tienen un nombre. Por años no hemos podido despedir a nuestros bebés y son tratados como desechos patológicos. Entonces, en este momento es nuestra oportunidad de visibilizarlos, tanto a sus madres en duelo como a nuestros bebés que murieron y que no tuvieron voz para pedir sus derechos, y desde el embarazo deseado no tuvieron oportunidad, no se ha dado la calidad de atención médica ni la prioridad a la vida intrauterina ni a las mujeres embarazadas, se ha minimizado sus síntomas, se nos ha tratado como personas o mujeres exageradas por tener alguna sintomatología. He visto mujeres en los hospitales con síntomas de aborto y no son atendidas y son minimizadas y tienen que esperar largas horas hasta que les toca su oportunidad de atención, cosa que en todos los sentidos está infringiendo lo que dicen nuestros protocolos y la atención prioritaria que se tiene. Entonces, creo que es oportunidad de darle voz a todas las mujeres que han perdido bebés en el estado de Chihuahua y que merecen expresar lo que pasaron para que quede todavía más claro y se comprenda por qué esta iniciativa y por qué lo que decíamos la sesión pasada. No hay una obligatoriedad y me decían que si está en el documento, sí lo existe. Desgraciadamente no se está percibiendo así y a la hora de que nos percatamos de alguna situación que no se cumplió, que violentó derechos, que fue violencia hacia la mujer, violencia obstétrica, y que las madres han tenido el valor de interponer alguna acción legal, no se logra, no procede, porque el Consejo Médico es muy tardado para recibir estas quejas. En derechos humanos las reciben,
pero no pasa de una advertencia, que se ponga una advertencia al hospital de que vuelva a reincidir, va a haber alguna sanción, o con el médico. No se trata de buscar venganza ni represalia, se trata solamente de que quien tiene que cumplir con una obligatoriedad que está en el papel, de verdad sienta esa obligatoriedad y lo haga. Y en caso de que no, y en caso de que exista violencia y se esté cayendo en evitar la erradicación de la violencia hacia las mujeres, bueno, pues tiene que haber una sanción, pero sigue siendo silenciado. El proceso de denuncia es revictimizante para las madres y las familias que lo ejecutan, por ende, muchos se retractan y ya no procede nada, o no está claro en la ley la tipificación para estos casos donde sí hay negligencias, donde no se dio la atención correcta y donde existió violencia hacia la mujer. Y en este caso, pues hasta a nuestros bebés deseados también, que son tratados como desecho patológico. Entonces, sí es importante que nos consideren esta propuesta de una consulta pública para que todas las mujeres que por el tiempo que tuvimos para hacer esta encuesta no lograron enterarse o no lograron poner alzar su voz, pues que tengan esta oportunidad, y que así el Congreso del Estado de Chihuahua vea la importancia de esta iniciativa y de que quede como una ley. No necesariamente porque ya existan protocolos, que a veces ni los médicos jóvenes están enterados, porque también se ha hecho encuesta con ellos, que no porque ya esté en ese papel se crea que ya es un hecho que se está cumpliendo. Con 233 encuestas se demostró que no, en la mayoría no se está realizando. Entonces, hay una problemática de salud pública grande, sobre todo en el rango de las 12 semanas de gestación o 500 gramos, que es el 80% del grueso de las problemáticas. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Rogelio Pérez. Sí, hola, ¿qué tal? Yo nomás dándole seguimiento muy puntual y a lo que también comentó la licenciada Flor, me gustaría saber si en esa encuesta podríamos tener la diferencia de qué tipo de servicio médico tienen estas mujeres, para ver qué acciones y también además medidas podríamos llegar a tomar, ya sea el servicio, sea pensiones, sea el seguro social, etcétera, etcétera. Me gustaría ver si podríamos trabajar ese tema y que nos lo hagan llegar. Les agradezco mucho. Claro. Por último, y completando un poco lo que han dicho mis compañeras, cuando una mujer está pasando por este momento, es prácticamente imposible que por todo el shock, que a lo mejor esté esté viendo las diferentes posibilidades que hay para enfrentar ese momento, tanto ah, clínicamente y personalmente. Y si esto existe en la ley, debe de ser una información clara y oportuna para la madre y para la familia, porque a final de cuentas, en este embarazo deseado, no es que la mujer se embarace pensando que lo puede perder. Entonces, no existe en la cabeza de la madre qué hacer con el bebé, cómo tramitar estas partes legales, el acta de defunción y demás. Entonces, ni siquiera la madre está enterada de que es su derecho ponerle nombre a su bebé, por un ejemplo, ¿no? La información está clara y como dice Paola, esta es una grave problemática de salud. La encuesta sí tenía una pregunta de en qué hospital fue atendido, porque fue una encuesta abierta, tanto para hospitales públicos y privados, porque pues esta iniciativa es general, ¿verdad? Entonces, sí está esa información, nada más que eran tantos hospitales que esa no la agregué, la segmenté solamente por ciudad, entonces no la segmenté por hospital, pero sí está por hospital también. Entonces, cuando les compartas información, ahí la van a poder ver. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si les parece bien, continuamos con el siguiente artículo. Mario, por favor. Artículo 7. Son funciones de la autoridad de aplicación. Inciso A. Fomentar y controlar la aplicación de la presente ley. Inciso B.
Elaborar un protocolo de atención del equipo de salud frente a situaciones de muerte fetal que incluya alineamientos de certificación y destino final del cuerpo, que contemplen el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Este deberá incluir capacitación al personal médico, auxiliar y técnico que brinde atención materno-infantil, la cual deberá ser integral, ética, respetuosa y humana. De los casos de muerte ¿y qué dice? Fetal y perinatal, así como el establecimiento de los espacios físicos destinados a la atención de las mujeres que han sufrido una pérdida y el acondicionamiento de salas de despedida dignas para la mujer y su familia. Inciso C. Evaluar las acciones que se realizan en los centros de salud hacia las mujeres y personas gestantes, su pareja y su familia, en relación con la muerte fetal, intraútero o intraparto, adecuándose a las recomendaciones de las prácticas existentes. Inciso D. Articular la realización periódica de actividades de sensibilización y difusión respecto de la muerte fetal. Inciso E. Elaborar e implementar programa de formación y capacitación de recursos humanos especializados en la atención de las mujeres, personas gestantes y a sus familias en contextos de muerte fetal. Inciso F. Fomentar la inclusión de la temática de muerte fetal en las currículas de educación superior vinculadas a la salud, tanto a las carreras de grado como de posgrado. Inciso G. Garantizar el acompañamiento y apoyo con equipo multidisciplinario en los efectadores de salud durante la totalidad del proceso y tras el alta de hospitalaria. Inciso H. Elaborar programas de prevención, educación y promoción de la salud que tengan como propósito la reducción de muertes fetales. Inciso I. Generar un registro orientado prioritariamente al estudio de las causas más frecuentes de las causas más frecuentes de muerte fetal, así como al de las causas evitables a fin de reducir el riesgo de recurrencia. Muchas gracias. ¿Algún comentario respecto a este artículo? No, de no ser así, Aquí podemos, pues, considerar que quizás haya una semana donde a nivel salud se trabaje muchísimo más, no dejar todo el año, pero el 15 de octubre es el día de conmemoración y concientización de la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Este, pero que no quedara en un solo día, que quizás del 1 al 15 de octubre sea un periodo donde se dé mayormente concientización y capacitación al personal de salud y trabajemos en pues normalizar esta información. muy buena aportación. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, ¿qué les parece si continuamos con el artículo 8? Artículo 8. Las instituciones de salud garantizarán espacios específicos de internación para las mujeres, personas gestantes y los acompañantes. Donde se priorice la tranquilidad e intimidad luego de acaecido el deceso perinatal. ¿Algún comentario? Tengo Y, una licenciado, por favor. duda, a ver si ustedes me pueden auxiliar. Bueno, más bien respecto al artículo anterior, que bueno, también está ligado con ese, respecto a creo que, bueno, hay unas partes, una reforma que se hizo en el 2023 que ya incluye algunas cuestiones respecto a respetar un espacio aparte. Em, Sin embargo, las salas de espera son otra política, ¿verdad? O, bueno, es que estuve investigando y hay
Las salas de espera son como más bien para despedir para darle un espacio a la madre y a la familia de despedir al cuerpo, ¿no? O es la misma, porque em, hay hospitales que justamente públicos que están implementando la creación de estas salas, eh, incluso les ponen ahí Ujú. un hombre y la mariposa. Entonces sí hay como una distinción de lo que está ahorita en la ley. La ley únicamente ahorita actualmente obliga a separar a las mujeres para que no estén cerca de mujeres que sí llegaron a dar a luz. Sin embargo, entiendo que las salas de espera son otra cosa más bien destinada a a un espacio para que la familia pueda despedirse de, sí, 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 entendí, que sí existe El esta código diferencia. mariposa. Ajá. El código mariposa marca las pautas para la identificación de la madre en duelo para que no se le pues, o no caigamos en revictimización de estar haciendo preguntas que constantemente la estén exponiendo al dolor. Y en la sala de despedida sí se está manejando, según el contexto de toda de este protocolo, sí es un poquito más encaminado hacia esta sala especial donde vas a tener la oportunidad de tomar recuerdos, de despedirte de una manera más empática con tu bebé, y con tus familiares y la creación de recuerdos. Pero sí, dentro del protocolo, pues para no cargar algún presupuesto o no tener que generar algún presupuesto, sí se está manejando como algún lugar, algún espacio en el mismo hospital que pudiéramos adaptar lo más posible para que esté aislada y tenga esta oportunidad, para no crear pues, o no generar presupuesto para estas actividades, pero sí como protocolo, pues va encaminado a esta parte de la despedida digna, del acompañamiento a la madre, de estar con sus familiares o las personas que ella destine para acompañarla y que el bebé también tenga una despedida digna. Sí, justo. Es que estuve investigando sobre el tema y sí vi que, bueno, las salas de despedida como tal eran más bien con el fin de generar recuerdos y también de eh, involucrar al núcleo familiar cercano en la despedida. Así es. Am, añadiendo un poco la respuesta es que de todas maneras en ningún hospital en Chihuahua existe esa sala de despedida, sea con un código mariposa como tal, no. No. Estos códigos solamente se están implementando en algunos hospitales de Ciudad de México y Jalisco. Por eso esta iniciativa para considerar el código mariposa en nuestro estado también. Muy bien. ¿Hay más participaciones al respecto? A no ser así, ¿qué les parece si continuamos con el artículo 9? Mario, por favor. Artículo 9. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado contemplados en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, tendrán los siguientes derechos. Inciso A. Las trabajadoras y los trabajadores por la muerte fetal o perinatal de sus hijos e hijas tendrán permiso de duelo que corresponda a cuando menos 5 días laborales con goce de servicio independientemente goce de sueldo independientemente del tiempo de servicio. Inciso B. En caso de la muerte fetal o perinatal, las trabajadoras tendrán derecho al mismo número de semanas de descanso posteriores al parto establecidos en el Código Administrativo, independientemente de los días autorizados por el duelo.
¿Algún comentario al respecto? Aquí adelante. No, o sea, tengo la duda, como dice en el inciso A, que son de 5 días y luego en el inciso B que tendrán el derecho del mismo número de... Ajá, como dice arriba, las y los trabajadores. O sea, arriba se refiere a los trabajadores, o sea, a los papás, y abajo a las mamás. Sí, bueno, ahí, bueno, el propósito, no, bueno, más bien el inciso B está destinado a que el periodo de incapacidad que normalmente se le hubiera dado a la mujer también se respete en caso de muerte fetal o perinatal. Y el inciso Ah, A es un periodo de 5 días de duelo extras, ok, tanto para la trabajadora como para el trabajador. ok. Yo tengo una duda. Sería 5 días extra a lo que ya tenemos por incapacidad por maternidad, que creo que son 84 días. Bueno, el código administrativo. Es que Bueno, sí, no lo maneja, pero el periodo que normalmente se le da a la mujer cuando da luz son son. 80 días, ¿no? Al tratamiento, pues, respecto al manejo que se le da a la pérdida gestacional dependiendo de las semanas. Es decir, no va a representar, no representa la misma carga física de recuperación, un legrado que, por ejemplo, una pérdida a la semana 36 que tuvo que realizarse una cesárea, etcétera. Entonces, creo que sí es importante en este sentido definir los tiempos. Ahora, cabe destacar que, recordando un poquito los comentarios anteriores, y que ya se había abordado en una mesa de trabajo anterior, para Chihuahua es muy importante la atención de las mujeres embarazadas, porque es un problema, la muerte materna es un problema de salud pública que tenemos. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Salud sí tiene una política de cero rechazo a las pacientes embarazadas. Incluso en aquellos hospitales donde la atención en urgencias demore más de 10 minutos, se hace un área de urgencias específica para obstetricia, para las mujeres embarazadas. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de trabajar para evitar esa demora en la atención. Eh, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 170 ya contempla los periodos de incapacidad, los periodos de maternidad en ese sentido, pero como mencionan los licenciados, no habla acerca de la pérdida fetal, de la pérdida gestacional. Ahora, abordando también el periodo del puerperio como tal, después de que se interrumpe un embarazo, la atención en ese sentido, o sea, ¿cuál es el propósito del permiso de maternidad? Habría que cuestionarnos eso, si es la recuperación de la mamá nada más o si es también la atención del bebé en la etapa perinatal. Entonces creo que sí valdría la pena a lo mejor valorar en tiempos cuál sería la estrategia o la propuesta en ese sentido. Sí, aquí lo que nosotros Quisiera, estamos, lo que nosotros platicábamos es incapacidad por duelo. O sea, mm, creo que si se dieran, no sé, si fueran por las primeras semanas de embarazo y el doctor valora que en 5 días puede regresar a trabajar, créanme que la mujer psicológicamente y emocionalmente para nada está en condiciones de regresar a trabajar. ni físicamente, hay un tabú, Rocío, perdón que te interrumpa, y perdón que refute el comentario anterior, pero es un tanto violento el decir que la recuperación va para también cuidar al bebé, porque no estamos reducidas a cuidar a un bebé. Si bien es algo inherente en la mujer, la recuperación y la incapacidad debería de ser considerada únicamente para la mujer el parto. O sea, no parimos, no fue cosa sencilla parir, sea parto por cesárea o sea vaginal. O sea, un hombre no tendría que recuperarse de esto
para poder reintegrarse a sus labores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la mujer tiene que ser considerada de, tu pérdida fue muy pequeña? No, tú puedes en 7 días regresar al trabajo. No, también fisiológicamente estamos pasando lo mismo que cualquier parto a término, sangrado, cólicos, malestares. También a muchas madres ya están en lactancia desde que el bebé tenía semanas de gestación muy, muy pequeñas. El proceso psicológico también, aparte de que se invisibiliza totalmente, cómo reintegras a una madre que está en un periodo posparto también. No podemos minimizar la parte fisiológica y el duelo por las semanas de gestación. Eso es hasta ya totalmente fuera de lugar. Y ahí entra la violencia obstétrica y la violencia de género. O sea, no puedes estarlo Disculpe, minimizando a eso. es que mi intención no era esa en el comentario, era referente a las definiciones que se tienen, no era minimizar el trabajo, ni era decir que después, que en el puerperio la mujer se dedica a cuidar al bebé. O sea, era más bien trabajar en definiciones para poder tener una propuesta adecuada. No estoy limitando a eso y una disculpa si no me di a entender en ese sentido, pero para nada iba dirigido hacia eso, el comentario. Fisiológicamente, en cuanto a los cambios fisiológicos, creo que esos sí están bien descritos, de cómo van los cambios fisiológicos según el trimestre del embarazo, según las semanas. Entonces, creo que ese tema es muy técnico en ese sentido y ya hay bastante literatura que lo respalda. Más que nada era en la definición, quiero ser puntual con eso, eran definiciones, no era en cuanto a los roles asignados por ser mamá. Quiero ser bien puntual en eso. No, mi intención no era emitir ningún comentario violento. Era en definiciones para poder tener una propuesta adecuada. Ok. Y en este sentido de la incapacidad, yo creo que también tenemos que considerar a los padres presentes, que también se les minimiza mucho en este sentido, y hay muchos padres que sí ejercen una paternidad consciente y presente, y en estos también debería de considerarse, aunque sea unos días, o que se les respete su permiso por paternidad, porque aunque el bebé haya muerto, tanto nosotras como ellos somos madres y somos padres de un bebé que murió, que nació y murió. Agradezco su aclaración, y aunado a lo que mis compañeras dijeron, quiero hablar acerca de un tabú. No hay un tiempo definido para una persona en duelo. Sé que legalmente se tiene que establecer tiempos, sin embargo, fisiológicamente, a una madre que ha perdido su bebé en el primer trimestre, 5 días, es apenas los 5 días donde el sangrado va disminuyendo. Esto sin hablar también de todo lo emocionalmente. ¿Qué es lo que conlleva que una madre se presente a trabajar en este estado? Primero, lo fisiológico, que creo que ya lo aclaramos. Sin embargo, bajo rendimiento laboral, también aunado a que esto si tiene obviamente otros hijos que atender, no está la madre y también el padre suficientemente capaz para poder abordar esta situación, tanto personalmente, familiarmente y laboralmente, llevándonos a riesgos de salud mental, depresiones y demás. En cuanto a lo que decían del tiempo de espera, perdón también que les refute, eso quizás se aplica en algunos hospitales, pero por experiencia, por los acompañamientos que he dado y por las investigaciones que se hacen, no tenemos un tiempo de espera de 10 minutos. Lo digo y lo sostengo, y hay un video de evidencia en nuestra página de un hospital donde había varias mujeres con síntomas de aborto y en ningún momento fueron atendidas en un tiempo de espera de 10 minutos. Inclusive estaban solas, sin información, con dolor, fuera de la sala esperando su turno. La mayoría en este hospital no tenían un seguro médico y por cuestión de papelería para el INSABI o aquí en Chihuahua, Medi Chihuahua, no se les estaba atendiendo.
hablé directamente con las personas indicadas en esto y hasta uno que tiene la información, que conoce y sabe los derechos y todo lo que se está infringiendo, no nos hacen caso, nos intimidan, nos violentan y no se da la atención. Y a los familiares también se les violenta porque no se les permite estar acompañadas a estas mujeres. Entonces, si hay oportunidad de salvaguardar esta vida intrauterina y la salud emocional de la madre al no perder a su bebé, pues aquí se está omitiendo información, entonces, y atención. Entonces podríamos ahí también tener un área de oportunidad para evaluar si realmente se está dando esta atención materno-infantil. Tenemos un caso de una mamá que su bebé al término 9 meses, murió porque a la madre no se le dio la atención adecuada y en este lapso de muchas situaciones desafortunadas, tanto muere la bebita como muere la mamá. Una mujer de 19 años, tenemos otras mujeres que han ido por abortos espontáneos, donde no se les da la atención requerida, terminan teniendo un legrado, en legrados tienen perforaciones o tienen daños internos, perforación al intestino, entre otras cosas, y las madres están en riesgo en este momento y sus bebitos pues desgraciadamente mueren, ¿verdad? Entonces sí sería un área de oportunidad para revisar si se está atendiendo en 10 minutos y se está dando la prioridad materno-infantil. Y de eso se trata esta mesa, de rescatar todas las áreas de oportunidad que se tienen en la materia para poderlas establecer en nuestra normativa local. Muchas gracias. Doctor Oscar Aguirre, ¿se encuentra por aquí conectado? Perdón. No se preocupe, doctor. Doctor, disculpe, nos gustaría mucho saber si por el caso, por la representación de pensiones civiles del Estado, hay algún comentario respecto al artículo 9 que se propone. No tenemos ahorita ningún comentario. Ok, doctor, nada más, de casualidad, ¿usted tiene información respecto a cuáles son los permisos que se les otorga actualmente a las trabajadoras del Estado en materia de muerte fetal? Sí, en el caso de una pérdida catalogada como aborto, se considera como puerperio posaborto, y ahí la incapacidad va de los 14 hasta los 28 días. Es como se considera. En las muertes fetales se puede manejar como un puerperio quirúrgico si fue histerotomía, fisiológico si fue nacimiento por vía vaginal, y ahí se pueden dar desde la mitad del periodo, que normalmente son 104 días, se dan la mitad, serían 52 o 53 días. Eso es lo que se maneja. ¿Y esos criterios están establecidos en algún lineamiento o dónde los podemos? Generalmente la licencia médica, o en este caso la incapacidad, es atribuida incluso a la condición de la mamá y a la condición del evento como tal. El médico determina si es una paciente que requiere mayor tiempo de apoyo por el duelo, o hay mujeres que no ni siquiera piden los 28 días. Hay mujeres que piden 14 días, 7 días, dependiendo de la condición de cada paciente, ¿eh? No se puede establecer por norma, decir, nada más por tener este evento tienes derecho a esto. No. Sí, es como es una enfermedad, como es una condición médica, el médico va determinando, de acuerdo a la condición de la paciente, el periodo que va a requerir para la recuperación. Entiendo, doctor, que también se toma en cuenta también el deseo de la trabajadora. Así es, sí. Si ella lo considera, no sé, por decirlo de alguna manera, si ella considera terapéutico asistir al trabajo o algo así para distraerse. Así es. Ok. Es por eso cada caso se va valorando de manera individual. Es muy difícil generalizarlo, porque pues a lo mejor hay mujeres que, no sé, la pérdida de gestación le significó un trauma muy importante, significó una dinámica muy alterada en su rol social y laboral, y requieren mayor tiempo y tienen apoyo psicológico, las interconsultas requeridas. Hay otras mujeres que no,
¿va? Entonces esas incluso piden ya regresar al trabajo, ¿va? Porque no lo consideran necesario tener tanto tiempo de incapacidad. Doctor, entonces, en vista de la costumbre que se presenta en este caso administrativa respecto a los Ujú. días que se otorgan a las mujeres, podemos decir que incluso se otorgan más de los que el artículo propone. Así es. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No, ninguno. Sí, sí urge la encuesta, sí urge la consulta pública, porque en 10 años que tengo acompañando casos, no he visto ni un solo caso de mujer que decida después de una pérdida o un aborto, regresar inmediatamente al trabajo. Las que regresan, sí, convencidas, entre paréntesis, pero porque no tuvieron información de las opciones que tenían. Y en cuanto al que quede a criterio médico la incapacidad, también, porque creo que debe de ser decisión únicamente de la mujer en cuanto a este tema, pero no creo que sea su decisión. No tengo ni un solo caso en 10 años de mujeres que por sí solas hayan querido regresar a su trabajo. De hecho, considerando que el aborto de lo que menciono tanto de 12 semanas de gestación hacia abajo no se da absolutamente información, pues es como, ahora sí como bien lo decían, enfermedad general, y ahí no, no se considera más que 7 días de incapacidad. Sí, sí hay una empatía en el doctor que nos atendió. Nada más ¿Puedo comentar algo? tendremos que hacer la distinción, licenciada, de que estamos hablando de una propuesta que va dirigida solamente a trabajadoras al servicio del Estado. Ujú. Pudiéramos tener ahí alguna confusión respecto a las trabajadoras que tienen IMSS, por decirlo así, a las trabajadoras que tienen pensiones civiles en este caso. Y ya me gustaría no meternos no discutir cuestiones subjetivas respecto a si la mujer desea o no lo desea. Creo que ya sería cuestión muy individual de cada mujer en lo particular. Ni usted, ni yo, ni los doctores pudiéramos darnos la libertad yo creo que de omitir ahí algún comentario respecto de los deseos de cada una de las mujeres que pasan por esta situación. Entiendo que cada persona, el individual, lo va a manejar de manera distinta según su Me pudiera orientar entonces, a que ahorita que hizo este paréntesis de trabajadores del Estado, de pensiones, entonces, ¿hacia quién vamos dirigidos? Para que me quede ya bien claro el enfoque. Este artículo en lo particular se propondría para que aplique solamente para trabajadoras al servicio del gobierno del estado de Chihuahua. No aplicaría para personas de la sociedad en general, que son las más, ¿no? Sino a un grupo muy, muy, muy pequeño de trabajadoras. No tengo idea de cuántas trabajadoras sean gobierno. Entonces, Licenciado Irán. Sí, si bien, bueno, la propuesta es que, o sea, si bien hay al momento de pasar por este proceso, se da un periodo de incapacidad a la mujer, en el caso específico del inciso A, iba más al reconocimiento de un derecho al duelo, más allá de la incapacidad. Entonces ahí también quisiera conocer la opinión de pensiones civiles al respecto. Ok, es que miren, una incapacidad es es un certificado médico que condiciona que la persona a la que se revisa no está en condiciones de desempeñar las labores para las que está siendo contratada. Y el médico asume la responsabilidad de determinar, de acuerdo a su cuadro clínico, de acuerdo a sus condiciones físicas, el tiempo que va a requerir para eso. El proceso de duelo, se debe llevar de otra forma. Ya no es en el sentido específicamente de una condición de enfermedad, es un fenómeno natural, psicológico del aspecto de la pérdida de un ser querido. Hay gente que el duelo lo puede manejar en 6 semanas, hay gente que maneja el duelo en 5 años.
o hay gente que no lo puede superar. Entonces, sería muy difícil, muy impráctico tratar de imponer licencias médicas para resolver un problema que tiene muchas variables en su resolución. O sea, no hay un tiempo estandarizado para recuperarse del duelo. Y es muy difícil definirlo. Por eso se considera como una licencia médica de acuerdo a las condiciones en que el médico encuentra a la paciente para las condiciones que fue contratada. Si una persona no logra superar el duelo y a pesar del manejo externo y programado de apoyo psicológico, etcétera, bueno, entonces esa persona tendrá incluso que pedir una evaluación de medicina de trabajo para una invalidez. Todo eso se tiene que establecer. Hay una especialidad en medicina del trabajo que regula todo este tipo de aspectos. Entonces, meter aquí una temporalidad para el duelo, y no, el duelo es muy relativo, pues, en función de eso sería muy complicado. Muchas gracias, doctor. Si les parece bien, son las 11:12. Vamos a dar paso al análisis del siguiente artículo porque hay un pequeño punto que me gustaría tratar con ustedes también. Artículo 10, por favor, Mario. Artículo 10. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de las entidades y servidores públicos se sancionará conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? De no ser así, me permito informarles. Déjenme para poder verlas. Un breve paréntesis aquí. Referente a lo que nos comentaban que solo va a ser para trabajadoras del Estado, no a la sociedad en general, en caso de que nos apoyen con estas iniciativas, esta iniciativa, estos protocolos. Entonces, que van toda la demás sociedad seguiría o cómo manejaríamos esta información para que puedan ejercer sus derechos y erradicar la violencia obstétrica con ellas en Ajá. estos casos. O tendríamos que volver a proponer, a gestionar otras iniciativas o hacer otros movimientos. Esta área técnica, licenciada, tomando en cuenta sus aportaciones y las necesidades y la problemática que ustedes aquí nos plantean y nos hacen ver, se va a dar a la tarea de sugerir a la Comisión de Salud el establecer ya sea un exhorto o una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal del Trabajo. Es la única manera para que esta normatividad que ustedes proponen sea aplicable para toda la población en la general, que sea la Ley Federal del Trabajo la que lo contemple. En casos de Jalisco, Sonora, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, que sí están aplicando esto en muchos hospitales y para público general, se puede pedir o podemos hacer alguna sinergia con ellos para orientación y aplicación aquí en nuestro estado, porque he participado, he visto otras propuestas y básicamente no ha habido objeción ni tampoco se ha concentrado solamente a un grupo. Tenemos que partir de la idea que estamos hablando de dos cosas. Una cosa son los derechos laborales que están regulados en la Ley Federal del Trabajo respecto al duelo y a los permisos que ustedes, que la iniciativa propone. Vamos a separar. Este tema específicamente va a atender la Ley Federal del Trabajo. Todas las disposiciones normativas que hemos analizado en esta mesa tienen que atender a una normativa estatal, ya sea que se expida una nueva ley en la materia o que se reforma la Ley Estatal de Salud o lo que vaya a decidir la comisión al respecto. Sí. Pero estamos hablando entonces de dos temas diferentes. Uno que tenga que ver con el derecho laboral de las trabajadoras y otro con la atención materno-infantil, en este caso, en la materia estatal.
Sí, o sea, Entonces son dos rutas, licenciada, que vamos a seguir, ¿sí? Ok. Tengo, perdón, una pregunta acerca de eso. Tanto por ser del Estado es pensiones y Medichihuahua no entra o es de servicio social, ¿cómo es? Y Chihuahua se aplica a la sociedad abierta que no tiene un servicio médico establecido. Entonces, y pensiones es el servicio médico que se otorga específicamente a los empleados de gobierno. pero para que quede claro, o sea, todo, a excepción de los últimos, penúltimo, y antepenúltimo artículo, que creo que son los que refieren a los permisos laborales y días de duelo, son los que refieren a trabajadores del servicio del Estado. O sea, todo lo demás simplemente Aplicaría, ajá, estaría el sistema estatal. el tema de todo lo que tiene que ver con competencia de la Secretaría Estatal de Salud. Esta reforma, en dado caso que sea vigente, señoritas, tengo que comentarles, no sería aplicable, por ejemplo, para una institución como el IMSS o como el ISSSTE. Se aplicaría solamente para las unidades de salud al servicio del Estado. Así es. Bueno, entonces al respecto, tengo un punto muy importante que mencionarles, si me permiten. El día de hoy por la mañana, muy temprano, la iniciadora nos hizo llegar un alcance a su propuesta y me gustaría muchísimo compartirlas con ustedes porque esto es muy, muy pertinente. A grandes rasgos, el oficio que nos remite la diputada Jael Argüelles versa de la siguiente manera. Va dirigido a las y los integrantes de la Comisión de Salud y dice así: en aras de incluir algunas partes esenciales de la propuesta contemplada en el artículo, en el asunto 92, ahí es el asunto 143. Pero bueno, en aras de incluir algunas partes esenciales en la propuesta, ella propone una reforma adicional a la Ley Estatal de Salud y al Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Propone reformar la Ley Estatal de Salud, el artículo 67, el cual menciona cuáles son algunas de las acciones que contempla la atención materno-infantil y pretende adicionar un segundo párrafo a la fracción primera, que verse así: frente a la muerte perinatal o neonatal, el acompañamiento con trato digno y seguimiento psicológico y emocional por parte del personal de salud. Adiciona 3 fracciones más, la novena, que dice: en casos de muerte perinatal o neonatal, la procuración del derecho de las mujeres y personas gestantes a un trato respetuoso, individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso de duelo y que tenga en consideración sus pautas culturales, así como del derecho a ser acompañada por una persona de su elección y confianza, salvo por razones de seguridad sanitaria o porque represente un riesgo clínico justificado a efecto de ayudar a afrontar el duelo. Fracción décima. Dice: en casos de la muerte perinatal o neonatal, la procuración del derecho de las mujeres y personas gestantes a recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición o donación de esta. Los bancos deberán contar con los protocolos necesarios para recibir leche humana de mujeres con pérdida fetal o perinatal. Fracción 11ª, la prevención y erradicación de prácticas médicas que puedan lastimar o denigrar a la mujer o persona gestante durante el embarazo, parto y puerperio, incluyendo los casos en que ocurra muerte perinatal o neonatal, garantizando una atención respetuosa para la protección de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, así como de las personas que las acompañan. Respecto al artículo 68, lo que ustedes pueden ver en negritas es lo que ella adiciona, ¿sí? Lo que no está en negritas es el texto vigente de la ley. Modifica el artículo segundo el párrafo segundo del artículo 68 para adicionar que se debe articular la realización periódica de actividades y sensibilización y difusión de sensibilización y difusión respecto a la muerte perinatal y neonatal. Respecto al artículo 70, ella pretende adicionar, además de que se procure ya, contar con un área específica para la recuperación de las madres en duelo, ella adiciona la cual se encontrará apartada de las demás mujeres que acaban de parir, a efecto de brindarles una atención humanizada que les permita vivir su duelo, salvo por un riesgo clínico justificado. Las mujeres o personas gestantes tendrán derecho a tomar
a tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por una o un psicólogo. Asimismo, se promoverá el acondicionamiento de salas de despedida dignas para la mujer o persona gestante y su familia. Sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con ellas, las autoridades sanitarias incentivarán en la inclusión de la temática de muerte perinatal y neonatal y su sensibilización en las currículas de la educación superior vinculadas a la salud. Respecto al Código Administrativo, ella establece, el artículo 92 nos dice que las mujeres van a disfrutar de 4 semanas de descanso y adiciona, en caso de muerte perinatal, las mujeres tendrán derecho al mismo número de semanas. Adiciona un último párrafo que dice, independientemente del periodo de incapacidad otorgado a la mujer y el permiso de paternidad otorgado al hombre, en caso de muerte fetal o perinatal, los padres tendrán permiso de duelo, que corresponderá a cuando menos 5 días laborables con goce de sueldo. En este sentido, ¿hay algún comentario por parte de la iniciadora? Bueno, se quisieron retomar algunas de las cuestiones esenciales de la iniciativa de ley, atendiendo también un poco a los comentarios que se habían hecho en la reunión pasada respecto a que quizás sí había unas cuestiones muy técnicas que creo que sí atendían más a la práctica clínica o a la no. Entonces, si bien ya, como mencioné en la reforma de 2023, creo que la impulsora la diputada Georgina Zapata, si no estoy mal, ya se reconocen algunos derechos respecto a para las mujeres que pasan por este proceso. La intención de este oficio fue rescatar las partes, sobre todo las que tienen que ver con el reconocimiento de derechos de la mujer, para que quedaran bien incluidas en la ley estatal de salud. Porque creo que también bueno, una de las inquietudes que mostraban los colectivos pues es que si bien existen las normas oficiales mexicanas y las guías de práctica clínica, pues si se sigue habiendo irregularidades, porque creo yo que sobre todo la parte de los derechos de la mujer sí tiene que estar bien reconocido, por lo menos en la ley estatal de salud. O sea, difícilmente una mujer que pasa por este proceso va a tener conocimiento de una norma oficial mexicana, que creo que son criterios técnicos muy particulares. Entonces, estas cuestiones generales respecto a capacitación, atención integral, las salas de despedida y otras cuestiones, creo que sí vale la pena incluirlas en la ley estatal de salud. En este sentido, y para finalizar, me gustaría primero agradecer de nuevamente el trabajo de ustedes, de ambas asociaciones que nos acompañan en esta mesa técnica, respecto a ayudarnos a abrirnos los ojos, ¿no? Y a visibilizar cuáles son las áreas de oportunidad y la problemática que aqueja a la salud materno-infantil en el tema específico de muerte fetal en nuestro estado. Recientemente, como aquí se ha mencionado, hemos trabajado en algunas reformas a la Ley Estatal de Salud y a veces creemos que ya tenemos todo contemplado, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la sociedad civil participe y nos muestre estas áreas de oportunidad que a veces por nosotros no alcanzamos a visibilizar desde aquí, sino simplemente el hecho de que ustedes hayan lamentablemente sufrido este tipo de casos y que tengan el valor de agarrar la bandera y venir y visibilizarlos y luchar por todos los derechos humanos de las mujeres que pasan por ese tipo de situaciones es muy loable y en lo personal les reconozco muchísimo su trabajo. Les reitero, por favor, la necesidad de que nos compartan su estadística y la información que ustedes tengan como organizaciones para incluirlas al informe que esta mesa técnica remite a las y los diputados de la Comisión de Salud.
Como ustedes saben, ya realizamos 2 sesiones y en las que analizamos el articulado completo de esta iniciativa con el número de asuntos 143, que es lo que toca a continuación. Nosotros como área técnica vamos a realizar el informe que les menciono. Me gustaría muchísimo incluir, adicionar toda la información que ustedes nos puedan proporcionar al respecto. Se adicionan también los links de las 2 mesas que realizamos para que los diputados tengan conocimiento de primera mano de todas las aportaciones que realizaron, tanto ustedes como el área técnica de la Secretaría de Salud, como el área técnica de pensiones civiles del Estado. En dado caso, les estaríamos remitiendo también copia del informe que vamos a presentar. Y esta información pasa directamente a las y los diputados. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Bueno, en reunión de comisión van a valorar toda la información que aquí se ha remitido y en ellos estará la decisión, compañeras, de si emitir un nuevo normamiento, la ley que aquí se propone, o si es necesario simplemente realizar alguna adecuación en la ley estatal de salud o en cualquier otra que ellos consideren oportuno. Ellos también analizarán la viabilidad o la pertinencia de presentar también alguna iniciativa del Congreso de la Unión para lo que tenga que ver con la Ley Federal del Trabajo. A todas estas, las reuniones de comisión son públicas, les estaremos enviando con tiempo y forma información de cuándo se reunirá la comisión, para si ustedes quieren hacer ahí también alguna aportación al respecto. Por mi parte, a nombre de las y los integrantes de la comisión, les agradezco muchísimo las aportaciones que aquí han realizado y el tiempo que nos han dedicado a esta mesa. Muchas gracias. ¿Un comentario? Gracias. Más bien 2 preguntas. La primera, los hospitales privados, ¿en qué normativa? O sea, los hospitales privados del Estado, ¿en qué normativa entran? ¿Si entran junto con esto o ellos desde dónde se legalizan, se norman? O sea, Eh, Respecto a atendiendo al comentario que hizo la licenciada anteriormente, son temas de atención médica y temas de laborales. Todos los hospitales de la nación pertenecen al Sistema Nacional de Salud, entonces ellos también están sujetos a la misma normativa que los hospitales públicos. Nada más habría que hacer la distinción, la diferencia en las cuestiones laborales, cómo aplican, Ok. pero también ellos están sujetos a lo mismo que los hospitales públicos. gracias. Ah, Las normas, la norma oficial mexicana y las guías clínicas que analizamos en esta mesa también se aplican por parte Ok. de ellos. Gracias. Y la segunda, eh, ¿cuál- acerca de qué es lo que sigue que nos estaba comentando ahorita, en ese inter, o sea, ya en base a estas 233 personas que tenemos aquí, en nuestro alcance en 72 horas, o sea, queremos agrandarlo más para que estas respuestas sean de muchísimas más mujeres y podamos tener más comentarios acerca de esto. Entonces, ¿cuánto tiempo es de aquí a lo que nos comenta que es el siguiente paso para poder hacer esto con su apoyo? Porque este fue nuestro alcance en 3 días. La encuesta que comentaban mis compañeras, agrandarlo un poco más por medio de su difusión. Eh, Eso sale de la competencia de esta área técnica. En lo que a nosotros nos toca es presentarles su propuesta a las y los diputados integrantes y ellos decidirán en dado caso si es conveniente, si realizan un tipo de encuesta, de consulta o no. Sí. Por medio de nuestros congresistas de Chihuahua, ¿podemos manejar esta información a modo de que las derechohabientes del IMSS, del INSSSTE o hospitales privados, a lo mejor esto no es de competencia, pero al menos lo que son otras instituciones de salud, puedan tener estos derechos? Porque no se me hace, hemos trabajado mucho para que ustedes vean esta problemática y pues que quede solamente con trabajadores del Estado
¿dónde están todas las demás mujeres, verdad? ¿Dónde quedan todas las demás mujeres y la protección que el Estado debe de garantizarles de sus Licenciada, derechos? licenciada, ¿Cómo se puede manejar? esta reforma aplicaría para todas las mujeres habitantes del estado de Chihuahua, a excepción de lo que tenga que ver con el criterio de régimen de seguridad social, a excepción solamente del tema laboral que aplica Ok, a las trabajadoras al servicio del Estado. Pero todo lo que tiene que ok. ver la reforma en cuestión de salud aplicaría para todas las mujeres que habiten, no necesariamente que sean inclusive chihuahuenses de nacimiento, para todas las mujeres que residan en el estado. Así que por Muy eso bien. tenga usted alguna preocupación. Ok, gracias por aclararlo porque es entonces partiendo de esta donde dicen que es atención médica y en la cuestión de laborales. En laborales es es otra competencia. En cuanto a atención médica, se va a aplicar en todo el estado de Chihuahua, en las instituciones en general. En las instituciones que maneje la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. No aplicaría específicamente para una unidad del IMSS o del ISSSTE porque esa no es competencia federal. Muchas gracias. Doctor Oscar Aguirre, ¿tendrá algún comentario para el cierre? De no ser así, agradezco mucho su asistencia y su participación, doctor, por parte de la Secretaría de Salud. ¿Algún comentario, licenciado? Sí, muchas gracias. Pues reiterar lo que acaba de comentar la licenciada. Agradecemos su trabajo, reconocemos la lucha que llevan por los derechos de las mujeres y personas gestantes es bastante. Estaremos atentos a la información que proporcionen a través del Congreso. Trabajaremos de la mano con ellos en lo que respecta a la competencia. Estaremos también atentos a la iniciativa que manda la doctora Güelles en el sentido de una iniciativa que modifique diferentes instrumentos normativos y reiterarles que estamos a su disposición, estamos a sus órdenes, agradeciendo de nueva cuenta. Gracias. Doctor, ¿algún comentario? Muchas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo sus aportaciones. Bueno, siendo las 11:33, agradezco muchísimo sus aportaciones a nombre de las y los diputados de la Comisión de Salud. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, bonito día. Bonito día, seguimos en contacto.
Hasta luego. Igualmente, está muy bien. Muchas gracias.